vieron llegar una carroza negra. Al parecer venía de muy lejos, porque los 4 caballos que tiraban de ella se veían sudorosos y agotados. Se bajaron 2 hombres que venían conduciendo y otros 2 del interior de la carroza. Se notaba que eran extranjeros. Todos tenían un semblante muy extraño. Pareciera que estaban sonámbulos o influenciados por algo, ya que ni siquiera parpadeaban. Sus ojos permanecían siempre abiertos mirando a la nada. Vestían de negro, sombreros de copa alta y gabardina larga, como de los tiempos antiguos. Después abrieron una puerta trasera que tenía la carroza y bajaron un féretro muy raro, con un extraño murciélago de metal como símbolo pegado en el frente. Se introdujeron en completo silencio a la enorme pero vieja mansión que tenía años inhabitada. Algunos de los que estábamos viendo pensamos que tal vez era su dueño quien había muerto y lo traen aquí para darle sepultura. Pero también se escuchaban rumores que pudiera ser algo malo lo que venía en ese ataúd, ya que a esa comunidad era raro que fuera gente, sobre todo de otros países. El pueblo estaba entre las montañas. Solo podrían entrar en carretas como lo habían hecho o a caballo, por lo irregular del camino. Les resultaba extraño que solo hayan ido para enterrar a alguien. Además era gente muy supersticiosa, apegada a sus creencias. Luego que entraron, cerraron la enorme puerta que cubría la entrada impidiendo que la gente mirara hacia su interior. La finca estaba rodeada por una barda muy alta. Nadie sabía cómo era por dentro aquella edificación, pero a simple vista se veía muy lúgubre. Debido a eso, aunque estaba siempre sola, nadie se atrevía a invadirla. Por la mañana algunos curiosos se posaron en la entrada, esperando sacaran el féretro y llevaran a enterrar a quien habían traído la tarde de ayer. Pero en vano esperaron, porque nadie salía ni entraba de aquella macabra mansión. 3 días después llegó otra carreta, pero muy diferente. Parecía ser de un circo. La parte de atrás era como una jaula hecha con gruesos barrotes y una lona negra cubría su interior para que no se viera lo que venía dentro de ella. Pero en eso se escuchó un fuerte rugido salir de la jaula, atemorizando a los presentes. Entre la muchedumbre había un chico de nombre Crescencio. Era temerario y decidido. Entonces se acercó a los cocheros y antes de que se metieran a la mansión, les preguntó qué era lo que tenían en esa jaula. Pero lejos de contestarle a aquellos tipos mal encarados, lo empujaron tirándolo al piso y entraron cerrando rápidamente la enorme puerta. Aquello había dejado intrigado al muchacho. Era de los que no se quedaban con ninguna duda y apostó por investigar lo que estaba sucediendo en esa enorme finca. Con el paso de los días empezaron a aparecer cadáveres, unos semidevorados y otros con un par de orificios en su cuello, sin gota de sangre en las venas. A lo que por obvias razones la gente empezó a tener miedo salir por la noche. No obstante, las cosas apenas empezaban, porque se suscitaron otras más descabelladas y brutales. El velador del cementerio no daba crédito a lo que veía. Los cadáveres recién enterrados eran sacados de sus tumbas por las noches. Unos tenían estacas clavadas en el corazón y otros eran encontrados sin cabeza. Todo esto sucedía desde la llegada de las carrozas. Entonces los pobladores estaban más aterrados. Ahora más que nunca Crescencio se propuso entrar a la casa para ver quién la habitaba. Ya por la noche tomó una cuerda, su cuchillo y se fue por entre los árboles, rodeando la barda tratando de encontrar un árbol que le permitiera escalar para introducirse. Luego que lo encontró trepó por él y por una rama que colgaba en la pared. Llegó hasta ella, ató la cuerda a la misma rama y bajó dejándola amarrada, lista para poder salir por ahí mismo. El terreno era enorme, lleno de árboles. Eso facilitaría llegar sin ser visto a alguna entrada de la casa. No sabía lo que encontraría, por eso iba con sumo cuidado. Casi estaba por llegar al pie de la finca, cuando de repente vio un enorme ser alado parado en lo más alto de la mansión y alcanzó a ocultarse en el grueso tronco de un árbol. Aquel ente extendió sus enormes alas y se deslizó rumbo al pueblo perdiéndose en la noche. Al parecer no había detectado su presencia. Sin embargo, el chico sintió que debía tener más cuidado.
Luego con cautela se deslizó entre las enormes paredes hasta que encontró una ventana abierta. Los que habitaban la casa nunca pensaron que alguien se atrevería a ir, por eso la habían dejado abierta. Cuando Crescencio entró llegó hasta un gran pasillo, donde se dividía en muchas entradas a sótanos. Era muy precavido. En sus bolsillos traía gises, y con ellos fue marcando con una flecha que indicaba hacia dónde era la salida, para no perderse, y cada que escuchaba pasos se ocultaba en los oscuros recovecos del pasadizo. Así fue avanzando, y en un tipo mazmorra vio el féretro que habían llevado semanas antes, pero estaba vacío con la puerta abierta. Luego entró a otro recinto, donde estaban algunas celdas con resistentes barrotes, y en una de ellas miró a un hombre encerrado. Se acercó a los barrotes creyendo que era alguien del pueblo, y le dijo que lo iba a sacar. Aquel sujeto le contestó que se fuera, porque no sabía lo que estaba haciendo. Sin hacerle caso, el chico sacó su navaja tratando de abrir el enorme candado, sin darse cuenta que el hombre se estaba transformando en lobo, hasta que sintió la brutal mordida en su mano, pero al momento reaccionó clavándole con la otra el puñal en el hocico, liberándose de la mordida. El muchacho retrocedió y miró cómo aquel demonio se sacaba el cuchillo del rostro, emitiendo un tremendo aullido, y para su sorpresa también vio que en cuestión de segundos la herida se cerraba. Crescencio, al verse herido, corrió siguiendo las marcas que había dejado para llegar a la cuerda. Como pudo, trepó y saltó la barda. De esa manera llegó a su casa herido. Cuando entró su madre, al verlo sangrante, se asustó. No te asustes, mamá. Solo es una mordida de perro. Como se dio a entender, doña Lupe lo curó poniéndole unas hierbas medicinales. Una vez curado, fueron noches enteras con fiebre para él y pesadillas que hacían bañar su cuerpo de sudor. En ellas veía que de su cara le salía un tremendo hocico de animal y enormes garras. Tenía una hermana menor de nombre Virginia. Entre ella y su madre se tornaban para curarlo. Después de una semana despertó recordando lo que le había sucedido. Sin decir nada se quitó el vendaje y los tres se sorprendieron cuando vieron que la herida estaba totalmente curada. Su mamá Lupe le contó que al día siguiente, cuando llegó herido, amanecieron dos personas muertas con orificios en el cuello y que a los días fueron encontrados fuera de sus tumbas con estacas clavadas. Fue cuando Crescencio recordó al ser que había visto volar desde el techo cuando entró a la finca. No le dijo nada de lo que hizo esa noche para no preocuparla, sin saber que ya había sido marcado por la bestia. Pronto se daría cuenta de lo que traía mezclado en su sangre. Y en una noche del primer ciclo lunar se empezó a convulsionar. Los espasmos y el dolor que sentía su cuerpo al crecer sus extremidades hacían que se revolcara en el suelo. Las manos y sus pies se convirtieron en pezuñas y garras. De su boca brotó un enorme hocico con orejas grandes y picudas y el cuerpo lleno de un pelaje áspero muy duro. Y como un perro enyerbado, salió aullando hacia el bosque por una ventana. Virginia y su mamá estaban dormidas y no habían escuchado nada. Por un tiempo dejaron de aparecer muertos, pero 3 semanas después, en una noche que la luna estaba por salir, de repente la puerta principal de su casa voló hecha añicos entre fuertes gruñidos. Luego escuchó los gritos de su mamá y de Virginia al ser sacadas por alguien de su habitación. El reflejo de la luna empezaba a entrar por su ventana y con ella su poder para los amos de la noche, especialmente para los hombres lobo. Al fijar la mirada en aquella esplendorosa redondez de la luna, comenzó la inminente transformación y entre espasmos de dolor se convirtió en un hombre lobo. Sus ojos rojos como las brasas ardientes denotaban furia, una ira superior a la de cualquiera. Él mismo rompió la puerta de su habitación y al hacerlo quedó frente a dos seres también irracionales. Uno era el que lo había mordido aquella noche. El otro era un ser extraño vestido con una gran capa negra y unos enormes colmillos sobresalían de sus labios. Era algo que jamás había visto en su vida. Aquel ser parecía dominar al licántropo, porque con su mirada le ordenó atacarlo y empezaron a debatirse a muerte. La casa estaba siendo destruida por aquellas bestias al estar luchando.
pero doña Lupe y Virginia parecían no darse cuenta de nada al estar bajo el influjo hipnótico del vampiro. Cuando vio que su lobo no podía vencer a Crescencio, con rápido movimiento se unió a la batalla para entre los dos terminar con él. Pero aquel joven hombre lobo era astuto. Intuyó las intenciones del vampiro cuando sintió que descargaría el golpe hacia él, y con un ágil movimiento giró dejando su posición a su contrincante, quien recibió el golpe cortando su cabeza de tajo con las uñas poderosas de aquel ser nocturno. Ahora estaban 1-1, pero aquel vampiro también era fuerte y ágil, casi inmortal. Clavó su mirada en el lobo tratando de dominarlo con ella. Sin embargo, por la furia que Crescencio sentía era casi imposible ser dominado. Entonces al hematófago no le quedó otra más que luchar cuerpo a cuerpo. Parecía imposible que el lobo humano pudiera vencer a ese ser de cientos de años. La batalla era ardua, muy agotadora. Su cuerpo ya había recibido muchos golpes y estaba muy herido. Pero viendo a su madre y hermana en peligro de muerte lo hacía sentir más furia sacando fuerza, hasta que logró asestarle un contundente zarpazo en un descuido del vampiro, quien furibundo se abalanzó contra él, pero la ira había cegado sus sentidos y solo encontró la garra del lobo cercenándole su cuello. Después de un certero zarpazo le abrió el pecho, sacó su corazón y de una mordida se lo comió. Cuando aquel ser quedó en el piso sin vida, Virginia y doña Lupe despertaron al perderse el influjo hipnótico del vampiro muerto. Sentían como si hubiesen tenido una pesadilla, pero al ver a la bestia que estaba parada frente a ellas, vieron que no era una pesadilla y sintieron que estaban perdidas. Se abrazaron entre sí aterradas esperando su muerte. Luego miraron cómo la descomunal bestia iba tomando forma humana, hasta ver que era su hijo Crescencio. No podían dar crédito a lo que veían. Un vampiro, otro hombre sin cabeza tirados y ahora su hijo licántropo. Cuando Crescencio recuperó la fuerza les contó todo, desde que había entrado a la mansión hasta ese momento que ellas despertaron de la influencia del vampiro. También les dijo que ellos eran quienes mataban a la gente del pueblo. Los semidevoraban y les chupaban la sangre. Después les clavaban una estaca en el corazón para que no se convirtieran como él. Y a los que mataba el hombre lobo, quien estaba bajo el influjo del hematófago, les cortaban la cabeza. El pueblo estaba libre, ya no habría más muertes. Crescencio les prometió alimentarse de animales en noches de luna llena, para no causar daño a la gente de su comunidad. Su madre y su hermana, ellas siempre estarían protegidas por él. En la mañana, la gente que habitaba aquella mansión, al romperse el poder hipnótico, recuperaron su cordura y preguntaban que en dónde estaban. Al parecer no recordaban nada. Luego tomaron las carrozas y se marcharon para nunca volver.